Hola, mi nombre es Jorge Cabrera, soy estudiante del programa de psicología en la Universidad EAN de Bogotá, en Colombia. Dentro de la clase o materia denominada cognición, pensamiento y lenguaje. Estaré presentando en los siguientes minutos un pequeño experimento alrededor del denominado test de Stroop. Bien, el denominado test de Stroop es uno de los experimentos que parecen más sencillos, pero que revelan muchísimo sobre cómo funciona nuestra mente y nuestros procesos cognitivos. Fue creado en el año de 1935 por el psicólogo John Renault Stroop. Y cuando tuvo en la cabeza este experimento, lo hizo con una idea muy sencilla y era preguntarle a las personas cuál era el color de la tinta en la que estaban escritas unas palabras. Así de sencillo. El grupo, las personas, las personas recibían unas palabras que también eran nombres de colores. Por ejemplo, se trataba de la palabra rojo, pero escrita en tinta azul. Lo que Mr. Strooper descubrió fue fundamentalmente que cuando el color y la palabra no coincidían, nuestro cerebro se confundía. Nos demorábamos más, dudábamos mucho o incluso decíamos la palabra en lugar del color de la tinta. Y eso ocurre porque y leer es una actividad automática, algo que el cerebro casi que realiza sin pensarlo mucho, casi que automáticamente, es decir, la conexión entre entre letras para convertirse en palabras es una actividad automática que la mayoría de nosotros aprendemos desde muy chicos. Pero el color requiere de un esfuerzo consciente. En otras palabras, hay una suerte de pequeña batalla dentro de nuestra cabeza entre lo que es la costumbre y el control. A partir de este experimento, la psicología cognitiva empezó a entender mejor qué significa el concepto de atención selectiva, esa capacidad que tenemos para concentrarnos en un cierto estímulo relevante y bloquear los demás estímulos. Con los años, este test se ha convertido en una herramienta absolutamente clásica dentro de la psicología. Se usa actualmente en campos como la neuropsicología clínica para evaluar funciones ejecutivas, por ejemplo, personas con déficit de atención, con lesiones cerebrales, con Alzheimer o aún con depresión. Y también se ha adaptado a versiones digitales, se combina con neuroimágenes, lo que permite ver en tiempo real cómo se actúan zonas del cerebro como el corte prefrontal, el símbolo anterior, áreas encargadas del control cognitivo. Lo interesante de este test es que a pesar de su antigüedad, sigue siendo increíblemente usado, rápido, es barato y es muy revelador. Pero como todo experimento tiene sus limitaciones, no mide todos los tipos de atención y sus resultados pueden variar según el idioma, el cansancio del participante o cuánto haya practicado en su vida este test. Por ejemplo,
En mi propio experimento noté que una segunda aplicación generaba ya un poco de fatiga o de confianza excesiva en el participante, lo que afectó ligeramente o muy poco la precisión del participante. Ya para cerrar en esta introducción, mmm, quería compartirles un dato curioso. Cuando Stroop publicó su estudio en el año 35 del siglo pasado, y como suele suceder con las buenas cosas que salen a la luz en el mundo, nadie le prestó mucha atención. Ese artículo pasó desapercibido durante años. Solo décadas después, otros investigadores redescubrieron su trabajo y lo convirtieron en un clásico de la psicología. Hoy, el denominado efecto Stroop es tan famoso que incluso se usa en entrenamientos cognitivos como videojuegos, estudios de inteligencia artificial y aún entrenamientos de aquellos astronautas que salen de la órbita terrestre. En el fondo, sigue reconociéndose, sigue recordándonos algo muy humano, y es que nuestra mente, por más racional que parezca, a veces, muchas veces se tropieza con sus propios hábitos. Bueno, ya habiendo abordado de manera muy breve la introducción al test de Stroop, quisiera compartirles cómo fue la experiencia con el participante o la participante. A esta participante se le presentaron dos sets de láminas, cada uno con 6 estímulos o 6 cartones formados por palabras escritas en distintos colores. En las dos oportunidades, en los dos test de imágenes, el color, la tinta no coincidía con la palabra, el nombre del color que estaba escrita en la pantalla. Y la instrucción fue muy simple. Diga por favor el color de la tinta. No lea la palabra. Bien, en la primera sesión, la participante acertó todas las respuestas, mostrando definitivamente un control atencional muy preciso y muy vigilante. En la segunda, cometió un solo error, lo que indica una leve interferencia cognitiva, o también podría explicarse por una fatiga atencional o por ya el conocimiento mismo del test y la práctica del mismo. Esta pequeña variación refleja justamente lo que se llama el efecto Stroop y cómo los procesos automáticos, la lectura, interfieren con las tareas que requieren un control consciente. En otras palabras, el cerebro sabe lo que debe hacer, pero los hábitos tienden a adelantarse. Los hábitos muchas veces lo arrebasan. Buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Bien, mi nombre es Jorge Cabrera, soy estudiante del programa de psicología de la Universidad EAN. Muchas gracias por aceptar participar en este ejercicio, test o demostración. Antes que todo, quisiera que me pudieras dar tu consentimiento expreso y verbal para realizar esta demostración, este experimento, y poder subir los resultados de este experimento y la grabación que estamos llevando a cabo en este momento a el canal de YouTube. Claro que sí, cuentas con mi consentimiento. Muchas gracias. Bien, brevemente te cuento de qué se trata. Voy a mostrarte en breves instantes unas láminas que van a estar en esta tableta. Vas a encontrar una palabra escrita y lo que necesito que me digas, atención a esto, es el color de la tinta en la cual está escrita la palabra. ¿Has entendido las instrucciones? Entendido, Jorge. Perfecto. Muchas gracias, Ángela. Vamos a empezar.
Yo la voy a contabilizar en este reloj que tengo acá, el tiempo en que vas a contestar y van a pasar muy rápido. Así que atención, precisamente este test lo que busca es medir tu atención y tu proceso cognitivo en punto de la atención. Muchas gracias, ¿estás lista? Estoy lista. Empecemos. Perfecto. Verde, negro, azul, negro, verde, verde. Bueno, muy bien. Hemos terminado con el primer set de 6 láminas. Ahora vamos a continuar con otras 6 láminas, lo que me va a permitir calibrar los resultados de esta demostración. Claro que ¿Estás sí. lista para las nuevas láminas? Estoy lista. Estupendo, gracias. Vamos con la primera. Verde, rojo, negro, blanco, rojo, verde. Perfecto, eso es. Muchísimas gracias. Mil gracias a ti. Vamos a, posteriormente, voy a proceder a procesar los datos para eventualmente, si así lo quisieses, mostrarte los resultados y presentarlo como uno de los trabajos que nos han solicitado en la clase de cognición, pensamiento y lenguaje. Claro que sí, Jorge. Muchas gracias. Gracias a ti. Feliz noche. Buenas noches. Adiós. Bueno, durante el test de Stroop, frente a lo que podríamos denominar como una suerte de batalla interna, una suerte de choque interno entre dos procesos mentales que compiten por el control. Ya lo insinuamos en palabras anteriores, este fuerte impulso que domina muchas veces y que es la lectura, el proceso habitual, casi automático y muy rápido. Desde niños aprendemos a leer, con el tiempo lo hacemos casi sin darnos cuenta y por otro lado está la identificación del color que requiere atención mucho más consciente de un control voluntario. Cuando cuando la palabra coincide con la tinta azul, ambos procesos trabajan en armonía, pero cuando no coinciden, como rojo en tinta verde, se produce una interferencia cognitiva, lo que se llama una interferencia cognitiva. En este instante recibe el cerebro, recibe dos mensajes, dos señales que son contradictorias. Una desde el punto de vista visual, que detecta el color, y otra desde el lenguaje, que reconoce la palabra. Estas señales compiten en el cerebro y este es el que debe decidir cuál va a priorizar. Esa lucha ocurre, esa tensión ocurre principalmente en la corteza prefrontal, en la región encargada del control ejecutivo de las funciones, y en el denominado cíngulo anterior, que actúa como una especie de alerta para resolver conflictos. Si la persona logra poner atención, concentrarse lo suficiente y decir el color correcto, quiere decir que el cerebro apagó la respuesta automática a la lectura, dejando solamente un control consciente sobre la tinta que está escrita. El error que aparece en la segunda sesión refleja que la atención es un recurso limitado, que el esfuerzo mental sostenido empieza a disminuir y la mente se vuelve más vulnerable a la interferencia. En resumen, durante el test de Stroop, lo que ocurre no es solamente una simple confusión visual, sino un conflicto entre lo automático y lo voluntario, entre el hábito y la intención, un conflicto que va a estar permanentemente atado al ser humano, no solamente en leer una palabra y distinguir un color, sino en cada terreno, en cada parcela de nuestras vidas,
esa batalla por nimia que parezca, nos muestra algo fascinante. El control mental no es algo dado, sino algo que el cerebro negocia de alguna manera constantemente para mantener el equilibrio entre pensar y actuar. Bueno, muchas gracias. Espero que este breve video, este breve experimento sea de utilidad describiendo el test de Stroop, que por sencillo que parezca, es uno de los más útiles y fascinantes en la historia de la psicología. Muchas gracias.